Hola Topa, bienvenida un día más a mi canal. Ya de a poquito va a venir la primavera y para mí es el momento perfecto para seguir limpiando el armario. Las cosas de la temporada, en este caso de invierno, que por algún motivo u otro no nos hemos puesto o nos lo hemos puesto, pero no nos ha fascinado. Además, en esta altura del año justamente acabamos de rellenar el armario con cosas de las rebajas. Así que te voy a mostrar todo lo que voy a poner en venta en Vinted. ¿Me conoces? Soy Topolina. Soy argentina y vivo en Portugal. Si es la primera vez que estás aquí y te gusta lo que ves, no te olvides de dejarme un like y de suscribirte a mi canal. Bueno, vamos a empezar con lo que tengo puesto. Te voy a ir mostrando todas las cosas que voy a poner en venta en Vinted. Bueno, lo primero es este jersey. Es un jersey de Stradivarius y me lo compré en el mercadillo por 3 euros. El jersey, bueno, es de Stradivarius, es bastante antiguo. Lo vi, me hizo bastante gracia. Es de la época en la que se llevaban estos jerseys y los pantalones con estas cosas pegadas que no sé cómo se llaman, con muchas flores. Me pareció bonito, es de color negro y me lo traje. Pero cuando me lo vi en el espejo, la verdad es que me parece que no es para mi edad. Así que es el tipo de ropa con el que me siento un poco disfrazada. Y entonces nada, lo voy a vender. Ahora, tú me dirás, ¿para qué compras cosas que no te pones? Sí que me lo he puesto. Todo lo que te voy a mostrar, excepto lo que me queda ridículamente grande, yo me lo he puesto todo. Yo todo lo que me compro me lo pongo, pero al final de temporada, bueno, voy seleccionando. Yo tengo toda la ropa guardada ya en perchas con los conjuntos organizados. Y por supuesto, el armario tiene una determinada capacidad. Una vez que se supera la capacidad, empiezo a revisar los conjuntos que tengo armados e incluso también tengo algunas prendas nuevas que me voy comprando y las tengo en espera en un estante. Entonces, por ejemplo, esto yo lo tenía con unos pantalones negros. Me he comprado algunas cosas de arriba que me gustan mucho más que esto. Entonces, nada, esto se va en la misma percha. Pongo la prenda nueva y la capacidad del armario se sigue manteniendo. Bueno, otra cosa que también me compré en el mercadillo y también me costó 3 euros, lo vi y me encantó. Son unos vaqueros de Zara Trafaluk. Yo creo que Trafaluk ya no existe, así que esto también es antiguo. Estos vaqueros a mí me quedaron perfectos, es decir, de tamaño no podrían ser mejores. Incluso son de cintura alta, que a mí son los que más me gustan. Los vaqueros están absolutamente perfectos, pero ¿cuál es el problema? Mira el desflecado tan bonito que tienen. El problema es el mismo, no es para mi edad. Esto, para decirte la verdad, no me los he puesto nunca. Me los puse con un jersey rojo para mostrártelo aquí en YouTube en un vídeo que hice de mercadillo. Pero la única vez que decidí ponérmelos, no, me vi ridícula. Esto no es para mí. Bueno, como ves, es más o menos de la misma época, porque también es esto que venían aquí con estas flores. Me lo voy a poner para que lo veas puesto y me lo voy a poner con esto. No pega ni con cola, pero tampoco hoy estamos armando conjuntos. Solamente te quiero mostrar prendas que voy a poner a la venta en Vinted. Bueno, otra de las cosas que te tienes que sacar de encima, sí o sí, son las cosas que te quedan enormes. Yo me compré esto, que son unos leggings de color khaki y que son preciosos, principalmente por este tema de los botones. Me los compré en las rebajas del año pasado en Zara. Son de tamaño XL. Yo no sé, a mí el año pasado me quedaban sueltitos, pero me parecía bien porque para lucir los botones, pues era para ponértelo con algo por adentro. Así que aquí no me quedaba demasiado apretado, pero tampoco se me caía. Hoy en día se me cae. Así que esto también se va a vender.
Y es lo que yo te digo, que cuando te compras cosas, principalmente en el mercadillo, buena idea comprar cosas de marca, porque es muchísimo más fácil venderlas. Estos son unos leggings clásicos de Zara, tamaño XL, pues para alguien pueden tener interés. Incluso yo vi exactamente este mismo modelo este año en las rebajas en uno de los Zaras que fui. Lo tenían en otro color, pero también lo tenían así en un tamaño bastante grande. Así que creo que es algo que es súper vendible. El siguiente criterio son las cosas que nos quedan pequeñas. Por mucho que nos gusten, nos las ponemos y son bonitas, pero si nos quedan mal, se estropea todo. Yo tengo esta blusa absolutamente divina. Mira, el puño es una coquetería, con cuellito alto, me encanta. Es de H&M, es pequeñita, creo que es una, sí, es un número 34. Yo me la compré en el mercadillo y me costó 4 euros. Me da muchísima pena sacármela de encima. Esta no estoy 100% segura que la vaya a vender. Es el tipo de ropa que me encanta por los puños y por el cuellito. Tal vez, no sé, esos días, digamos, de entretiempo que te la puedes poner con un poncho o con algo, porque a mí el tema es que aquí se me arruga, se me hace siempre una cosa así porque me queda tirante. Bueno, yo te la voy a mostrar y te la voy a mostrar con unos leggings, que esto ya es otro criterio. Son las cosas que para mí están totalmente pasadas de moda. Aquí lo tengo. Son unos leggings en tamaño M y son de Springfield. Esto tiene muchísimos años, pero están en buenas condiciones, más o menos, la verdad. No es que estén espectaculares porque tienen, no sé, la verdad es que bolitas no tienen, pero bueno, son buenos, a mí me quedan perfectos. Como te decía, yo la ropa la uso, la aprovecho. Todo lo que yo tengo en casa lo uso. Y yo estos sí que me los puse este invierno, pero me los puse y todo el santo día me sentí una antigua y dije, yo esto no me lo vuelvo a poner. Así que, bueno, lo vamos a ver con las dos prendas al mismo tiempo. No sé si es lo que más pega, ni sé si es lo que queda mejor, pero por lo menos para ponerme dos prendas en una probada. Los leggings están perfectos, son exactamente de mi tamaño, pero los leggings se siguen usando. Pero yo no sé, yo he usado tanto leggings, yo asocio esto ya con una moda súper antigua. Y principalmente por el color, porque si fueran negros, por ejemplo, me pareció una cosa más intemporal, incluso grises, marrones, y yo tengo, pero de este color, no sé, me veo antiquísima con esto y no me gusta nada. Ahora, la blusa me encanta, pero mira cómo me queda, mira. Y el cuello ni siquiera lo cerré porque, bueno, la verdad es porque me la probé rápido, pero ves si yo le cierro el cuello, ¿ves el defecto que me hace aquí? Entonces, y de aquí, no sé, bueno, principalmente de aquí. Otro de los criterios, cosas para sacar, son las cosas que te pusiste una vez y que no son cosas que te vayas a poner mucho. Esto, por ejemplo, es un jersey finito, es de Sarah Girls, 13, 14 años. Me lo compré en el mercadillo y me costó 1 euro. Yo me lo compré para hacer el vídeo de ideas de ropa así con brillito para fin de año. Yo esta me la puse para fin de año, pero no sé, este tipo de cosas así llamativas, esto yo no me lo pondría nunca durante el año. Y es el tipo de cosas que sobran y que incluso se encuentran en las rebajas porque la gente compra estas cosas para las fiestas y después ya nadie las compra. Yo esta la voy a poner en Vinted o simplemente la voy a dar, porque no creo que sea algo que se venda con facilidad, principalmente porque es de niña. Bueno, hago una pequeña pausa para decirte, este es el momento perfecto para subir ropa que quieres vender en Vinted, porque yo vi que durante las rebajas, y tiene sentido, es decir, enero y la primera mitad de febrero, mi perfil de Vinted estuvo súper parado,
porque con las rebajas que hay en tienda, pues yo tampoco compraría ropa usada, ni siquiera yo fui al mercadillo durante estos meses de rebajas. Pero una vez que pasan las rebajas, pues a las mujeres siempre nos tienta ver alguna cosa bonita, a un buen precio y comprarla. Así que creo que es un momento perfecto si quieres empezar a subir ropa a Vinted. Si te interesa algo, yo te voy a dejar en la descripción el link a mi perfil en Vinted. El siguiente criterio para mí es la ropa que está bien, pero no te gusta cómo te queda. Yo tengo, por ejemplo, un jersey de Zara. Este me lo compré, pues hará tal vez 3 inviernos. Es el tipo de ropa que yo me compraba mucho antes para usar con leggings porque es un jersey súper larguito y me encanta la forma que tiene. El problema que tiene esto para mí es que el cuello es asimétrico. Te lo muestro aquí. Es Zara y es tamaño L. El problema es que no solamente el cuello es asimétrico y entonces, no sé, para mí es difícil ponerle algo por abajo que te quede bien. Creo que con lo que queda mejor es sin nada, pero siendo un jersey, si no me pongo nada por abajo, me muero de frío. El caso es que no. De este lado tiene una manga normal, pero de este otro lado, como ves, tiene una manga así un poco murciélago. O sea que para mí la forma es rara. Me gusta la forma del jersey, pero no el cuello ni las mangas. Ya ves lo importante que es conjuntar la ropa, porque yo te la estoy mostrando de cualquier forma, algunas hasta sin zapatos, con la parte de abajo que no pega. Pero este no es un vídeo para armar conjuntos, sino para mostrarte la ropa que voy a poner en venta en Vinted. Tú ves, así, sin una camiseta, el cuello, la verdad es que no queda mal, pero te mueres de frío si no te puedes poner algo por abajo. Pero esta manga para mí es exageradamente larga, claro que yo me la doblaba cuando yo me ponía esto, me la doblaba así, pero la verdad es que pasaba frío y ya si me la pongo con un cuello alto, con una camiseta, ya no me gusta cómo queda. Así que otra que se va. Y otra que también voy a poner en venta, está perfecta, pero tampoco me gusta cómo me queda, no me gusta la forma que me hace. También es un jersey largo. Este es de Pull&Bear y es en tamaño 38. Es mi tamaño, a mí me queda perfecto. Es un jersey de rayas, azul marino y blanco, manga larga y larguito. El problema que tiene es que la forma, no sé, es muy cuadrada y a mí no me gusta cómo me queda. Y otro que tengo, este me tiene harta, tiene 1000 años y también es de la época, digamos, en las que se usaban los leggings. Yo era la loca de los leggings. Esto es tamaño M y es Bershka. Y es un cardigan largo, negro. Y yo este año por un euro, me compré uno súper parecido, es decir, negro y largo muy parecido a este, pero de la marca Guess y con aquí un detalle en encaje. Es más o menos lo mismo, pero el otro es más bonito, es más coqueto y entonces le doy prioridad. Así que esto también, si puedo, lo vendo. Este otro, lo mismo o parecido. Sara, tamaño S también. Es un jersey no demasiado abrigado, igual que el que te mostré antes, así caladito. La idea es bonita, tiene la manguita ancha y es largo. Pero yo no sé, por algún motivo, yo no me veo mucha gracia con esto. Y tengo otro, prácticamente igual, pero en vez de largo, más corto. Así que lo mismo, lo voy a poner en venta en Vinted si se vende bien, si no, eventualmente lo seguiré aprovechando. Aquí puedes ver mejor cómo es, aquí ya lo tengo puesto y bueno, a mí estas cuerditas tampoco me hacen mucha gracia, no sé, y esta cuerdita aquí también ya está un poquito roto. Yo no sé, a mí no me gusta la forma que tiene, creo que queda mejor así abierto que con estas tiritas. Pero yo no sé, a mí me parece que me hace deforme. Puede que esto sea más para ir a la playa en vez de para conjuntártelo. Yo no sé, yo de manga larga a la playa no voy.
Así que esto no lo quiero. Esto te digo, es que me lo pongo y te digo, no lo quiero. Cuando lo veo doblado pienso, tal vez le doy una oportunidad. No. Bueno, otro de los criterios que yo uso también para limpiar el armario es sencillamente prendas que las tengo y que me gustan, pero que no las tengo conjuntadas. Son las prendas a las que nunca les doy prioridad. Y año tras año son las prendas que están siempre en el estante. Y un ejemplo es esta sudadera de Shane. A mí me encanta, pero con negro, no sé, me parece medio, no sé, sonso. Esto tiene un agujero por aquí. Ah, no, es parte del estampado. Con negro lo veo sonso. Con blanco, pues no sé, lo veo sonso. Siempre hay algo a lo que darle prioridad. Así que esta está prácticamente impecable, no me la he puesto muchas veces. Esto me lo compré durante la pandemia. Está impecable. En esta época del año, la verdad es que creo que no haya mucha gente que esté dispuesta a seguir comprando ropa de invierno. Pero bueno, durante la limpieza de armario que he hecho, lo que yo tengo sobre todo son ropas de invierno. Lo que te mostré ahora al final es más de primavera. Pero he aprovechado también para sacar dos blusas. Las dos me las compré en el mercadillo. Las dos son de marca y las dos me costaron 2 € cada una, pero son cosas que yo sé que no me voy a poner. Una es esta blusa de Sara, que a la mayoría de vosotras os encantó cuando la mostré. Es la que yo bauticé de dinosaurio por este detalle que tiene aquí. Me disteis un montón de ideas de cómo, no sé, o descoserle esto, etcétera. Pero con la cantidad de blusas que tengo, ¿me voy a morir por esto? No. Es muchísimo trabajo, también es un trabajo para plancharla, así que la verdad es que la voy a vender. Y por último, esta otra que es del mismo color, es rosa, también me la compré en el mercadillo, ya os lo dije. Es tamaño 42 de H&M. Yo esta camisa la lavé después de traerla del mercadillo, pero como ves, de momento no la he planchado. ¿Por qué? Porque no le he dado prioridad. No solamente porque sea de entretiempo, sino porque tampoco me gusta cómo me queda. Creo que me queda demasiado grande. Sí, esto como sobrecamisa siempre te puede quedar bien, pero como te digo, yo guardo toda la ropa en conjuntos y a esto yo no le he encontrado nada con lo que me fascine cómo queda. Así que también la voy a poner en Vinted. Bueno, espero que estos criterios te hayan ayudado. Algunas de vosotras me escribís y me decís que os inspira un montón, que os muestre cómo hago yo para deshacerme un poco de la ropa en exceso. Creo que el criterio fundamental es, este es el espacio que hay en mi casa para guardar la ropa. Cuando ese espacio está totalmente ocupado, no tienes más remedio que o dejar de comprar o si quieres seguir comprando no tienes más remedio que sacar lo que tienes ahí. De todas formas, yo aprovecho para decir que sí, somos unas viciosas que nos compramos tanta ropa. Y el resultado, yo ya lo he comentado en algún vídeo, es que para mí hoy en día la ropa no tiene ningún valor. Si tú me dices que esta blusa de Sara, que quien la pensó como una blusa coqueta, que hoy vale 2 €, que es el precio que yo pagué en el mercadillo, a mí eso me da la pauta de que hoy la ropa no tiene valor. Hay un exceso de ropa en este planeta. Incluso sin ni siquiera llegar al mercadillo, algunas prendas que te consigues en las tiendas a final de las rebajas también a 4 €, a 5 €, cosas que costaban, por ejemplo, 40 € y que de repente están a 10 €, a 8 €. Hay cosas que yo he comprado en estas rebajas. Así que, bueno, por lo menos si nos gusta comprar ropa, creo que lo que te estaba diciendo antes, mantenerte en el espacio que tienes y no pasarte de ahí. Nada de empezar a juntar cajas con ropa debajo de la cama y no sé dónde más. No, por favor, porque yo he visto algunos vídeos de algunas
compañeras mías de YouTube que dicen, voy a limpiar el armario y no sé por dónde empezar. Yo no tengo ese problema, yo tengo todo montado en las perchas, es decir, que tal como lo tengo montado, yo sé que me lo he puesto o que me lo voy a poner y que es ponible. Y lo que se queda fuera de conjunto se queda en el estante. Es decir, que para mí, cuando yo quiero hacer limpieza de armario, yo no es que tengo que meterme con todas las perchas que ya tengo montadas, no, es con las cosas que tengo en el estante y que las he ido descartando de a poquito, no como loca de repente a final de temporada. No, por ejemplo, imagínate, tengo unos pantalones negros, imagínate con esta blusa. Pero de repente en las rebajas en el mercadillo he encontrado otra cosa que me encanta como queda. Yo ya sé que esto probablemente no me lo voy a poner, no me voy a meter a descoser esto, que lío, la voy a romper toda. Y entonces nada, ya armo la percha si tengo una prenda nueva que me gusta y esta simplemente la doblo y la pongo en el estante. Y a fin de temporada les empiezo a sacar fotos, pero no tengo 200 cosas para sacar fotos, es solamente lo que te he mostrado. Así que también te lo dejo como recomendación, no acumular demasiado y de forma descontrolada, sino seguir un orden que te permita tener las cosas más o menos bajo control. Bueno, espero que el vídeo te haya servido, espero que te haya motivado también para organizar un poco tu armario. Y nada, si te ha gustado el vídeo, no te olvides de dejarme un like. Si no estás suscrita, suscríbete al canal. Y nada, nos vemos pronto en el próximo vídeo. Te mando un beso. Chao.